Hola a todos, muchas gracias por participar en esta sección. Mi nombre es Nicolás Martín, estoy en la Universidad de Illinois, aquí en Urbana, y voy a conversar con ustedes sobre el alineamiento de información espacial utilizando R. Y este es un tema muy importante porque a menudo muchos investigadores trabajando en este tema se encuentran con importantes dificultades. Entonces vamos a probar a darles algunas instrucciones sobre cómo tratar estos temas. La otra cosa es que, bueno, va a haber seguro errores de ortografía y también algunas palabras se me van a mezclar, se van a infiltrar del inglés al español, así que les pido disculpas por adelantado. Estoy muy contento de contarles sobre este tema y espero que les sea de utilidad. Vamos a conversar sobre proyecciones, extracción y muestreo de imágenes, interpolaciones, uniones espaciales, alineación espacial de datos. Hacia el final de la sección vamos a darles también algunos de los criterios que estamos utilizando para trabajar con estos datos. Entonces, inicialmente íbamos a hablar más sobre datos ausentes o cuando los datos están desbalanceados, pero en general muchas de las formas más útiles de compensar por eso es utilizando alguno de estos métodos de imputación de datos. Y también cómo están los datos ensamblados puede tener consecuencias muy importantes en los análisis posteriores. Así que vamos a arrancar con esto. Primero, antes de seguir, les quiero comentar sobre dos importantes fuentes. Uno es el libro de Geocomputation y el otro es, déjenme que les abra aquí, este es un libro open source y tiene muchos recursos, mucho código y además se va actualizando con el tiempo. Es muy interesante, se los recomiendo para que ustedes lo lean y lo utilicen. Vamos a mostrarles también otra fuente aquí, que es un libro que también usamos aquí en clase, que se llama Spatial Data Analysis in Ecology and Agriculture Using R. Y tiene muchos temas aplicados a los recursos naturales y agricultura que les puede ser de mucho interés. Claramente va en mucho más detalle y además provee una gran cantidad de contenidos y textos que les pueden ser de mucha utilidad. Y además tienen aquí abajo otros accesos a otros tutoriales en análisis espaciales. Así que este es otro link que les recomiendo que consulten. Entonces, el objetivo de este tutorial es cubrir el tema de análisis de datos espaciales, cómo ensamblar los datos de distintos formatos y distintos soportes o escalas. Entonces, ese es el objetivo que nos tenemos propuestos. Y el primer tema que vamos a cubrir es proyecciones. Entonces, normalmente este tema es muy crítico porque los datos pueden tener distintas proyecciones según las fuentes. Entonces, según las fuentes, tienen distintos formatos espaciales y si los datos, dos distintos sets de datos que quieres combinar, tienen diferentes proyecciones, el alineamiento no funciona bien. Entonces vamos a mirar un poquito eso. Entonces el uso de proyecciones permite convertir de un esferoide de 3 dimensiones a un plano de 2 dimensiones. Si los datos que queremos alinear tienen distintas proyecciones, será difícil lograrlo y también utilizarlos en conjunto. Entonces, la primera parte es muy crítica porque en realidad cuando la gente utiliza distintas proyecciones está tratando de convertir una esfera en un plano. Entonces,
Cuando eso ocurre, hay distintas cosas que hay que tener en cuenta, distintos ángulos. Una es si uno quiere preservar el área, si uno quiere preservar las direcciones o las formas de los datos. Entonces, hay algunas proyecciones, por ejemplo, esta que se llama WGS, World Geodesic System, que se usa mucho para los mapas en Google o cualquiera sea el mapeo online que uno usa, donde se usa mucho para navegación y se utilizan también para también direcciones y dar instrucciones sobre cómo llegar de un lugar al otro. Entonces, se preserva muy bien la dirección, pero como saben, el área es muy diferente. Si les voy a mostrar un ejemplo muy divertido. Hay otras, aquí es un ejemplo de la parte continental de Estados Unidos, donde utilizan primero un ejemplo con WGS84 y al lado hay un ejemplo mostrando cómo se vería con otra proyección que mantiene mejor el área y la forma, pero las direcciones quedan distorsionadas. Entonces, esto que debería ser así recto, tiene como un ángulo, ¿no? Entonces, pero esto se utiliza mucho en rutas. Y la otra cosa que es muy importante es cómo cambia las dimensiones del tamaño. Y les voy a mostrar este ejemplo con una herramienta aquí que está, se llama The True Size. Y aquí en esta herramienta uno puede elegir un país y moverlo de un lugar al otro. Entonces, si por ejemplo agarro aquí, pongo México, y se ve aquí relativamente pequeño, y lo muevo, uno ve que en realidad el tamaño es mucho mayor. Y eso es un poco por el tipo de proyección que uno utiliza. Entonces, esto hay veces que uno se educa con una cierta dimensión de las cosas que no es real, ¿no? Y lo mismo si uno mueve, no sé, aquí a otra región, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y es algo que espero que tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver para atrás. Cuando hay otro tipo de proyecciones que se llaman Universal Transverse Mercator, que miden las distancias en metros con pequeñas distorsiones. La principal limitación es que funciona para áreas pequeñas. Entonces, uno normalmente tiene que definir, bueno, voy a estar hay secciones norte y sur, y después tiene que asignar eh, el segmento correspondiente y después dentro de ese segmento está todo preservado. Se preserva bien la forma, la dirección y las distancias. Entonces, por ejemplo, aquí en Illinois vamos a utilizar bastante el norte 16, pero si de repente están en algunas regiones de México, bueno, a lo mejor usan norte 14. O si están en Sudamérica, no sé, pueden utilizar, por ejemplo, el sur 20. Entonces uno tiene que especificar eso para hacer los cambios. Para hacer cambios en proyecciones en R, algunos de los archivos, algunos de los programas para hacer esos cambios usando el formato SP, la biblioteca SP, consiste en especificar un CRS definido. Entonces esto se llama Coordinate Reference System. Y también se puede especificar con un número. Entonces hay algunos códigos que en vez de decir, no sé, WGS, uno puede usar este código que es 4238. Entonces, estas son convenciones y permiten a la vez asignar a un set de datos el set de coordenadas
definido, la proyección definida, y también se puede utilizar para cambiar o transformar el sistema de coordenadas de uno al otro. Entonces esas proyecciones se cambian cambiando el CRS y estas son los distintos códigos que uno puede utilizar para hacer esos cambios. Y si están desalineados, no van a tener muchos problemas para después trabajar. Entonces esto es algo que tienen que hacer de entrada. Así que bueno, esto es lo que tenía para presentarles para comenzar esta conversación sobre cambios en las proyecciones.